Amigos y hermanos, les llamo para que vayamos a la palabra del Señor, a la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículos 9 y 10. Segunda de Timoteo 1, 9 y 10. Y dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. El título de nuestro sermón es El Evangelio, plan, orden y regalo divino. El Evangelio, plan, orden y regalo divino. Volveré a leer el versículo 9 y el 10. Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Queridos amigos y hermanos, ningún mensaje en toda la Escritura tiene tanta relevancia y solemnidad como el que es llamado Evangelio. De él se dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Lo mismo no se dice del cesacionismo, lo mismo no se predica de ninguna doctrina angelical, solamente del Evangelio. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Y en otro lugar, Cristo, que es el Evangelio, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. El Evangelio, como ninguna otra doctrina de toda la Escritura, tiene una relevancia y un brillo especial en toda la Escritura. Ese es el pacto que Dios quiso hacer con su Hijo para salvar a los pecadores y dar gloria a su propio nombre. Ese mensaje es poder de Dios, de una forma singular y especial, más que cualquier otro mensaje. Si algo necesitan escuchar los hombres por encima de cualquier otra doctrina, es que Cristo es poder de Dios para salvarle de sus pecados, sin importar qué tan grandes estos sean. Que el Evangelio, que es Cristo en su encarnación, vida, muerte, resurrección, ascensión e incluso intercesión actual a la diestra del Padre, Él es suficiente para salvar a todo el que viene a Él en arrepentimiento y fe. Ese es el único mensaje que es poder de Dios para salvación. No es invención de hombres, es revelación divina. Este es el mensaje que constantemente en los lugares mencionados junto con otros se denomina poder de Dios. Esto no se dice de ningún otro. Así que este es el Evangelio, que es tanto plan como orden como regalo de Dios. Vayamos prontamente a nuestro primer punto. El Evangelio como plan, el Evangelio, Dios decretando en amor. Noten lo que dice nuestro versículo 9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Es un plan, sino según el propósito suyo. No fue algo elaborado en el afán de salvar hombres. Fue algo que el Señor había establecido desde mucho antes de que los hombres tan siquiera existiesen y por lo tanto tan siquiera pecasen el primero de los pecados. Había un propósito del Señor. Cualquiera sea la posición que se tome respecto del decreto, algo es sabido y algo es común en todos, que el Señor conocía que los hombres a quienes Él crearía pecarían.
ya porque Él lo decretó, según la posición que nosotros sostenemos, o según la posición mucho más matizada de algunos de nuestros hermanos, que Él previó una caída. Cual sea el caso, que estoy seguro es el primero, había un propósito salvador de Dios conociendo a los pecadores cayendo, a los pecadores pecando, a los pecadores endureciéndose, a los pecadores dándole las espaldas, pero Él con un propósito de salvarles en Cristo Jesús. Ese es el Evangelio. El Evangelio es la doctrina principal de toda la Escritura. Todo gira alrededor del Evangelio, como todos los planetas giran alrededor del mismo Sol. Cristo es el Evangelio. Y desde antes de la fundación de este mundo, el Señor había dispuesto que Cristo sería exaltado, tanto en la salvación como incluso en la perdición de los pecadores. Pero de una forma especial en la salvación de los pecadores, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Así que hay un propósito que nos supera, un propósito que está mucho antes de Génesis 3, incluso de Génesis 1. Desde Génesis 1 podemos hablar del Evangelio, cuando el Señor expresa que la luz vino mucho antes de incluso creado el sol, cuando Él muestra que hay una separación entre la luz y las tinieblas. Incluso desde ahí ya hay cierta prefiguración de la faz de Jesucristo alumbrando a los hombres como la luz del mundo. Pero luego ese progreso sigue en Génesis 3, y en la medida en que los pactos avanzan, esa prefiguración se empieza a establecer con una mayor claridad. Pero el propósito no empezó en Génesis, es mucho más antiguo. Cuando el apóstol Pedro habla sobre la muerte del Señor Jesucristo y acusa a los judíos de haberlo crucificado, si bien los hace responsables a ellos, inmediatamente dice: ustedes lo hicieron, pero Dios ya lo había decretado. Dios había establecido que enviaría algún día a su Hijo, conforme fue revelado en todo el Antiguo Testamento, para salvar a los pecadores de antes, de ahora y que vengan después, desde que haya fe y arrepentimiento en sus corazones. Ese siempre fue el propósito, hermanos queridos. No estamos hablando de que el Señor creó un plan porque un plan diferente no le funcionó. Shakira tiene una canción en inglés, How Do You Do, si no me equivoco se llama, en la que dice algo como Señor, bueno, no menciona Señor, pero es una canción que ella dirige a Dios, empieza de hecho con el Padre Nuestro o una porción de él, y ella dice algo como: Señor, sabemos que te equivocaste, pero está bien, todos nos equivocamos, nosotros te perdonamos, ¿nos perdonarás tú a nosotros? No hubo error en Dios. No existe ningún error en el Señor. Puede que los hombres vean muchas cosas como un error en Dios, en su plan y en su propósito. Pero si Él es bueno, pero si Él es santo, pero si Él lo conoce todo y dirige todo, ¿por qué permitió que haya tanta maldad en el mundo? Pero ¿quién eres tú, oh hombre, para juzgar a Dios? Responde el apóstol Pablo. ¿Acaso Dios no podía mostrar, por un lado, su bondad salvando pecadores que se perdieron por su propia voluntad, o, por otro lado, mostrar su ira y hacer notorio su poder después de soportar con mucha paciencia los vasos de ira, como son aquellos que tienen tales posiciones? Había un propósito, no un propósito creado por un fallo previo en un propósito anterior, sino un propósito que siempre estuvo en el corazón de Dios: dar gloria a su nombre a través de la salvación de pecadores que confían en su Hijo como el único camino, según el propósito suyo, un decreto de amor. Pero si esto no fuese claro, el apóstol incluso añade una expresión adicional: y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Como si decir según el propósito suyo no fuese del todo suficiente, él añade: y por si no les queda claro, esta gracia que, dirán un momento en el versículo 10, ha sido manifestada en Cristo, nos fue dada a los que creemos desde mucho antes de la existencia del tiempo.
¿Significa esto de que nacemos siendo cristianos? ¿Significa esto de que el que Dios escogió nace siendo una persona convertida que solamente se da cuenta de su conversión en algún momento particular de su vida? No. En primer lugar, significa que el Señor en su propósito ya había establecido la salvación de pecadores, y eso puede muy bien ser llamado gracia. Así que hay una gracia eterna, una gracia que el Señor ya había dispuesto en su corazón para salvar pecadores. Pero también significa que Dios, mucho antes de que esos pecadores naciesen, aun si el mundo ya había sido creado, había dado por diferentes medios la revelación del mensaje de salvación. Eso también es gracia, gracia desde mucho tiempo atrás. Y gracia que luego se ve materializada en el transcurso de la vida y en el momento particular en que el hombre o la mujer cree en el Señor. Pero concentrémonos antes de los tiempos de los siglos. Queridos amigos y hermanos, este es un decreto de amor de nuestro Dios. Efesios 1 es sumamente claro en decirlo. Dios predestinó en amor, habiéndonos predestinado en amor. Dios decretó las cosas tal cual las decretó, permitió por su decreto las cosas tal cual las permitió por su decreto, a fin de que Él fuese más glorificado en una demostración mucho más amplia del amor. Amar al justo es algo sencillo. Amar al pecador es el verdadero desafío para nuestros corazones, amarnos entre nosotros. Pues bien, si nosotros siendo pecadores encontramos dificultades en amar a otros pecadores que fallan como nosotros fallamos, ¿acaso no sería, por ponerlo de forma muy humana, un reto mayor que Dios amase a sus enemigos cuando Él más que nadie conoce las perversas intenciones más profundas de sus corazones? Engañoso es el corazón, y dice, ¿quién lo conocerá? Y el Señor responde, yo, Jehová. Él lo conoce. Y no se ve en una forma mucho más brillante el amor de Jehová cuando ama pecadores, respecto de quienes conoce las más profundas maldades que habitan en sus corazones. Mas yo os conozco, dijo Cristo. Nos hablaba el hermano la semana pasada. Mas yo os conozco. El Señor nos conoce, y no nos conoce porque venga poco a poco a darse cuenta de quiénes somos, como hacemos nosotros en la interacción interpersonal, sino que nos conoce desde antes de los tiempos de los siglos, y con todo tuvo el propósito suyo de salvarnos, y nos dio la gracia suya, porque ya estaba guardada, porque no se la guardaría, porque no se arrepentiría. Digo, ya estaba guardada porque la daría. Digo, no se la guardaría porque la daría. Este Dios es el que desde antes de los tiempos de los siglos destinó a Cristo para que muriera. Y lo destinó para que muriera porque era necesario que así fuese si queríamos que hubiese un Salvador y salvación para pecadores como nosotros. Así que el Evangelio, primero que todo, es un plan. Y es un plan de amor, es un plan de misericordia, es un plan de gracia, es un plan de longanimidad, es un plan de paciencia, es un plan de clemencia. Ante todas las cosas, es un plan de un corazón como el de Dios, que rebosa de un amor sincero y libre por aquellos que Él ha querido amar. Dio a su Hijo, hermanos, dio a su Hijo. Y cuando Cristo estaba siendo encarcelado en aquella noche en el Getsemaní, y Pedro trata de evitar que tal cosa se dé, él dice, yo hubiese podido orar a mi Padre, para que enviase a todos sus ángeles y detuviese esto, y ellos vendrían sin ningún problema. Pedro, acabaste de ver, solamente les dije que yo era, y se cayeron. Yo puedo detenerlo sin el más mínimo problema, pero es necesario que sea así.
Si quieres ser salvo, es necesario que sea así, porque yo, viviendo, muriendo y resucitando, seré poder de Dios para tu salvación y la salvación de todo el que crea. Porque ese es el plan, porque a eso me sometí yo ante Dios Padre en el consejo de nuestra eternidad. Él me dijo que crearía un pueblo. Él dijo que ese pueblo caería. Y con todo el amor de mi corazón yo le dije que yo lo salvaría. Y el Espíritu se unió y dijo que Él lo aplicaría. Y el amor trino está siendo manifestado frente a tus ojos, Pedro. Yo estoy siendo encarcelado por ti. Yo voy a padecer por ti. Así que déjalo, porque es necesario que yo padezca para que tú seas salvo. Y lo mismo es necesario para cada uno de ustedes. Dios creó un plan. Y ninguno de nosotros lo aconsejó para que fuese tal cual ha sido. Ninguno de nosotros le dijo, oh Dios, caeremos, pecaremos, necesitamos un Salvador como el Señor Jesucristo, perfecto, en quien nunca se halló engaño, que luego resucite entre los muertos, asciende, nos gobierne, interceda por nosotros, nos salve. ¿Quién aconsejó al Señor? Fue el plan libre de su propio corazón amante. Fue el plan libre de su propio corazón amante. Él decretó en amor nuestra salvación. Así que lo que tienen delante ustedes hoy, el mensaje de salvación llamado Evangelio, esta buena noticia que ustedes conocen hoy, fue de antaño conocida por el Señor, porque nació en su propio corazón. En ningún otro corazón, sino en uno, repleto de amor, podría nacer un plan tan maravilloso para salvar a seres tan miserables, sino en el corazón de un Dios tan maravilloso como nuestro Dios. Ese es el decreto, un decreto de redención, un plan de redención, un pacto de redención, una decisión libre de un Dios que no tenía ninguna obligación de salvar pecadores por el puro afecto de su buena voluntad. Así que el Evangelio, antes que cualquier cosa, es el plan de Dios. Es Dios decretando en amor. Pero adicional a esto, en segundo lugar, hemos de ver que el Evangelio también posee órdenes. Dios ordenando con autoridad. Nuestro versículo no solamente dice, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, sino que antes de ello dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Y nos llamó con llamamiento santo. Cuando Dios llama, todo lo que hay allí es una orden. Puede que lo haga de forma muy amorosa, puede que lo haga de forma muy condescendiente, pero si el Señor habla, lo que sale de su boca es una orden, implícita o explícita. Cuando el Señor enseña algo, aunque después de enseñarlo Él no diga, cree en esto, con el solo hecho de que Él lo enseñe, ya hay una orden implícita de que debemos de creerlo. Porque todo lo que sale de la boca de Dios debe de ser creído y obedecido. Y la fe es una forma de obediencia. Creemos, y cuando creemos, obedecemos. Admito que el Evangelio en sí mismo no es una orden, es un plan y un mensaje. Pero implícitamente, al ser un mensaje que proviene de la boca de Dios, y siguiendo la argumentación que vengo dando, es un mensaje que tiene que ser creído. No hay opción de que pueda ser rechazado sin fatales consecuencias para el que se opone. Queridos amigos y hermanos, es un plan de amor. Fue decretado por amor. Cristo padeció con amor, sí, pero eso no quita la autoridad real que hay en el mensaje. Viene de Dios. No nos imaginemos a Dios como una persona que se arrastra por el suelo,
y arrodillado suplica a los miserables corazones de los hombres que vengan a Él. No nos imaginemos a Dios como un hombre grande que se humilla porque no tiene amigos y entonces tiene la necesidad de hombres pecadores. No nos imaginemos a un Dios que estaba tan solo en la eternidad pasada antes de crear el mundo, que creó seres humanos y le dolió tanto en su corazón que se apartaran de Él porque los había creado para Él, que entonces se humilla delante de ellos y los llama como alguien necesitado. Ese no es el Dios de la Escritura. Ese es el Dios del humanismo. Ese es el Dios que pone al hombre en alto, se humilla delante de Él, le ruega, le suplica. No, amigos, el Dios de la Escritura te ordena que debes de creer en su Hijo. El Dios de la Escritura te obliga a que creas en su Hijo. Puede que de una forma muy misericordiosa diga: tienes dos caminos frente a ti. Escogerás el bien o escogerás el mal. Pero cuando Él dice: yo te insto a que escojas el bien, allí hay una orden. No se trata de que el Señor te está dando la libertad de que escojas cualquier camino y en cualquiera de los dos tendrás éxito. Él te está ordenando que tienes que escoger un solo camino, pero que si, ejerciendo tu libertad, escoges el contrario, recibirás fuertes consecuencias por tu desobediencia, porque no hay opción diferente a obedecer a Dios. ¿Es un decreto de amor? Sí, ciertamente, pero es un decreto real. Proviene de un rey, del rey del mundo. Así que déjate de postergaciones ante el Dios que te obliga a que creas en su Hijo. Cuando Pablo le escribe a Timoteo también, aquí en el capítulo 1, en el versículo 3, y le dice: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, no le está dando opción a Timoteo. No le está diciendo: mira, Timoteo, ahora tú has sido llamado para servir en el ministerio y ahora predica lo que salga de tu corazón, a lo que seas motivado, lo que la cultura te dicte. No, le está diciendo: Timoteo, fuiste llamado por Dios a través de mí y tienes que retener no solamente las sanas palabras, sino incluso la forma de esas sanas palabras, porque el Evangelio es uno. Y ten cuidado de ti, porque si no lo haces, como le he dicho a los Gálatas, serás anatema. Y da igual quién seas, porque da igual si un mismo ángel de los cielos baja y predica otro mensaje. Si no es el mensaje de Dios, en contenido e incluso en forma, no es poder de Dios para salvación. Timoteo, retén la forma de las sanas palabras, pero si él como predicador debía de retenerlas, ¿cuánto no más aquellos que lo escucharan? Ellos también debían de retener la forma de las sanas palabras que ya no eran oídas por Timoteo respecto de Pablo, sino que eran oídas por ellas respecto de Timoteo, y que ahora son oídas por ustedes respecto de mi persona. El mismo evangelio de la gracia eterna de Jesucristo nuestro Señor. Reténlo, créelo, aprópiate, apréndelo. Es una orden, no un mero consejo que puede ser evadido. Cuando pedimos consejos entre nosotros, entendemos, presuponemos que el consejo no es obligatorio. Pedimos un consejo, no es obligatorio. Podemos seguirlo o seguir otro. Ese nos puede iluminar. Si pedimos varios y se contradicen entre ellos, aunque no sean malos de pronto, podemos escoger el uno o el otro. Pero cuando Dios habla, su consejo posee la sabiduría misma. Recuerden el verso que mencionábamos de Corintios: Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. En Dios no hay necedad. No es un mensaje que pueda tener una porción de error.
de tal manera que nosotros podamos modificarlo. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Cree en el Señor Jesucristo tal como ha sido presentado. Arrepiéntete tal como te ha sido ordenado. Síguelo tal cual ha sido mandado. Y eso es lo que a ustedes se les dice hoy. Dejen de imaginarse a un Dios que tiene que esperarlos para siempre. Él no tiene que esperar a nadie. Él les ordena, conforme a la parábola. El rey mandó a llamar a la fiesta de las bodas de su hijo a todos los que habían sido por su corazón convidados. Estos no vinieron. Y entonces, ¿qué hizo el Señor? Está bien, ustedes son libres, pueden tomar la decisión que deseen. Yo los dejo que escojan y entonces puedan tener éxito respecto de su decisión. No tendrán mi apoyo, lo sé, pero puede que tengan éxito en esa decisión. Mandó a sus siervos a que quemaran la ciudad y a que destruyeran a todos los hombres, porque es el mandato de un rey. Dios no te está dando a ti opciones, te está dando una orden. Que tú la desobedezcas es diferente. Repito, el Evangelio tiene que ver con Cristo en su encarnación, vida, muerte y resurrección. No es una orden, es un mensaje. Es un mensaje. El mensaje difiere de la orden, el Evangelio difiere de la ley, es diferente. Pero con todo, al provenir de Dios, tiene implícita la fuerza de una orden. Si el Señor Jesucristo dice, este es el mensaje por el cual los hombres pueden tener paz con Dios, implícitamente está diciendo, tú debes de seguir este camino. Cuando Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, implícitamente, aunque no diga, ven y síguelo, ahí en ese mismo verso, implícitamente está ordenando, tienes que creer, tienes que caminar en este camino, tienes que aprender esta vida. Pero en muchos otros lugares, de forma explícita, se nos dice que debemos de creer y arrepentirnos de nuestros pecados. Pedro, ¿qué haremos? Le dicen en la primera predicación que Pedro dio. Pedro, ¿qué haremos entonces? ¿Qué haremos ante este mensaje de que Cristo murió porque era el plan de Dios, pero que es nuestra culpa? ¿Qué haremos? Arrepiéntanse de sus pecados y recibirán entonces el refrigerio de la salvación que acabo de hablar. Arrepiéntanse de sus pecados, crean. Dios, dice Pablo, habiendo pasado por alto los tiempos de vuestra ignorancia, hoy ordena y manda cual edicto real a que se arrepientan. Pero no somos del pueblo judío, no importa, porque Él es el Dios de todos los hombres y ordena a que crean en su Hijo y se arrepientan de sus pecados. Así que dejemos de imaginarnos a Dios como un hambriento necesitado que está pidiéndole favor a los hombres, que está solicitando fe porque la necesita, que quiere que los hombres se arrepientan porque se siente solo. Él es un Dios todopoderoso y eterno, que yo hubiese podido desde mucho atrás destruir a cada uno de los que estamos aquí presentes, pero que porque es clemente y misericordioso, ha querido llamar, sí con amor, pero también con gran autoridad, a cada pecador a que se arrepienta. ¿Qué harás tú si no te has arrepentido? ¿Qué harás tú si no has confiado? El que apoyado en su libertad da la espalda a Dios, todo lo que encontrará será eternamente la espalda de ese Dios. Y dime tú, en una buena razón, ¿cuál espalda duele más? ¿Cuál indiferencia es peor? ¿La tuya hacia Dios o la de Dios eternamente hacia ti? En tercer lugar, el Evangelio no solo es un plan, no solamente contiene orden de que debe ser creído y de que en consecuencia de su predicación debemos de arrepentirnos, sino que en tercer lugar,
el Evangelio es un regalo de Dios. Dios salvando de pura gracia. Plan, orden, regalo divino. Dios salvando de pura gracia. Note nuevamente el versículo. Sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Cuán hermoso concepto es el concepto de la gracia. Un favor inmerecido. O como en algún momento lo estudiamos, la acumulación de todos los favores de Dios hacia el hombre. La gracia que nos fue dada en el Señor Jesucristo. Noten, queridos amigos, que la gracia de Dios no es dada aparte del Señor Jesucristo. Es dada en Cristo Jesús. Así que no es dada a nadie aparte de Jesucristo, sino que es dada a todos aquellos que por la fe están en Cristo Jesús. Para ellos el Evangelio es un regalo. Para aquellos entre ustedes que confíen en el Señor Jesucristo, el Evangelio es un regalo de Dios. Él lo decretó de su corazón de amor y lo trajo a ustedes, como a todos, como una orden. Pero cuando ustedes lo creyeron, lo aprendieron, vieron el poder de ese Evangelio, ¿no es así? ¿No es así? ¿No han visto ustedes la gracia que les ha sido dada en Cristo Jesús? ¿No han visto el favor de Dios reposando sobre sus corazones? ¿No han visto la paz de Dios viniendo sobre sus corazones que antes estaban angustiados con los mismos terrores del infierno? ¿No han visto ustedes que aunque saben que pecan y vuelven a pecar, la misma gracia que en el principio los salvó, los sigue salvando? ¿No pueden decir ustedes junto con el apóstol Pablo: yo sé que Dios es poderoso para guardar mi depósito para aquel día? Dios salvando de pura gracia. Y otra vez, como si fuera poco decir la gracia que nos fue dada, antes de eso dice: no conforme a nuestras obras, no por mérito nuestro. El Evangelio es Dios salvando de pura gracia, de exclusiva gracia, de absoluta gracia y de cualquier sinónimo que se pueda dar para que entendamos que no estamos incluidos, sino como objetos de salvación, no como sujetos que intervienen en la salvación, porque el único sujeto necesario para la salvación es Dios. Tú eres salvado no con el mérito de tus obras, no conforme a tus méritos, sino por la gracia que te fue dada en Cristo Jesús. Gracia que te fue dada en un decreto eterno, gracia que te fue dada con el alcance de una orden que vino a ti, y gracia que te fue dada cuando lo recibiste por una fe que tampoco de ti provenía. Gracia, amigos y hermanos. El Evangelio es gracia, gracia de principio a fin, gracia rebosante. Miremos el versículo 10. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. ¿Qué ha sido manifestado? La gracia. Leámoslo juntos. Y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada. Está en el corazón de Dios desde antes de crearnos, pero fue manifestada ahora. Ese ahora, en primer lugar, hace referencia al mismo instante en el que el Salvador vino del cielo a la tierra, vivió una vida perfecta, murió y resucitó. Fue manifestada, como dice, por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. Ahí es donde se materializa la gracia eterna de Dios. Ahí es donde se materializa el decreto de amor de nuestro Padre. La gracia que ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. En Moisés no vino la gracia, sino la ley. Pero en Jesucristo vino la gracia.
la gracia. La mismísima hermosura del amor del Padre apareció en un brillo precioso en la persona del Salvador. Él, cumplimiento de Isaías 53, varón de dolores, experimentado en quebranto, satisfaciendo la justicia eterna del Dios al que ofendimos. Gracia. Gracia manifestada en clemencia, gracia manifestada en paciencia, gracia manifestada en misericordia, pero en última de cuentas, gracia. Gracia manifestada en dádivas que proceden de lo alto, en la salvación de nuestras almas, en el guardar esas almas hasta el fin, en el guardar el depósito hasta aquel día. Una salvación completa y perfecta, eterna, sin carencias. Esa es la salvación de nuestro Dios. Pero aparte de que en primer lugar y en su sentido más sustancial y esencial se manifestó en la aparición de Jesucristo hace más de 2000 años y en toda su encarnación, vida, muerte y resurrección, también se manifiesta en la aparición particular de nuestro Salvador a través de la presentación de su Evangelio a nuestros corazones. Allí Cristo se aparece ante las tinieblas de nuestra propia alma y allí mismo brilla. Y allí, una vez más, el Creador de todas las cosas vuelve a separar las tinieblas de su luz y hace que su luz brille y que sea de día en un corazón que desde que nació ha estado en oscuridad. Un niño que nace en Australia, durante el tiempo que es de noche, no conoce el día sino 6 meses después. Y aquel que nace en sus pecados y delitos no conoce la luz de la salvación de Cristo, sino hasta tanto Él viene y por su Evangelio brilla en su corazón. Los atardeceres son hermosos, la comida es deliciosa, y hay muchas cosas buenas en esta tierra, pero ninguna de ellas se compara a la aparición de Jesucristo al corazón del pecador. ¿Tú has conocido a Jesucristo? ¿Tú mismo? No me digas que has leído las biografías de hombres que lo han conocido. No. ¿Tú has conocido a Jesucristo? ¿Tú mismo? Él ya apareció hace más de 2000 años, pero Él ya apareció, por ponerlo de esa manera, ante tu propio corazón, primero dando órdenes claras de que creas en Él, y luego de que la obedeciste a través de la fe y el arrepentimiento, viniendo con un poderoso refrigerio de lo alto, que trajo una paz inconmensurable a tu corazón, que todo lo que conocía era terror y angustia y falta de alegría, gozo y felicidad. Ya apareció Jesucristo a tu propio corazón. No esperes una revelación mística. En este mensaje Él está apareciendo a tus propios oídos. No lo cierres para que aparezca entonces de tu oído a tu corazón también. Ese ruego te lo hago yo. Recuerda que en cuanto a Dios es una orden. Pero yo que lo he conocido, yo te ruego a que vengas y tú también lo conozcas. Ven y conoce a mi Señor y el Señor de todos aquellos que en Él hemos confiado. Él se manifiesta en el corazón que sinceramente le busca. Él se aparece al alma que de todo corazón propende por su salvación. ¿Ya lo has hecho, amigo mío? ¿Ya has ido a Jesucristo? ¿Ya lo has visto con los ojos de la fe? ¿Ya lo has abrazado con arrepentimiento? ¿Ya has tomado tus pecados? ¿Has visto su fealdad? ¿Los has tirado al lado de la cruz y te has aferrado a ella para tu salvación? ¿Ya has corrido de las tinieblas que antes te caracterizaban, en las cuales vivías, y has corrido al sepulcro vacío de Jesucristo? Ya puedes decir juntamente con Esteban: yo veo a Jesucristo a la diestra del Padre, reinando para salvarme. ¿Ya puedes decirlo? Y si no, hazlo hoy, porque la gracia ya ha sido manifestada por la aparición de Cristo Jesús hace más de 2000 años.
y sigue siendo manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo en cada predicación fiel del mensaje de su Evangelio. Cristo está en medio de nosotros. No tienes que ir a la ciudad santa, Jerusalén, como es llamada, a encontrarlo. No tienes que ir a Roma para hallarlo. Ya estás aquí, pero ni siquiera tienes que venir aquí para encontrarlo. Él está cercano a todo corazón sincero, que sin querer guardar ningún pecado en sus propias almas, viene a Él arrepentido y creyente. Finalmente, queridos amigos y hermanos, concluyamos con dos pequeños puntos. Primero, permítanme enfatizar la clara orden a todo pecador. El apóstol dice: yo sé a quién he creído. Versículo 12, yo sé a quién he creído. Y el versículo 9 dice: nos salvó. Si lo unimos, es claro entender que el apóstol sabía que la salvación venía a través de la fe. Él sabía a quién había creído, y ese aquel a quien él había creído le había salvado, nos salvó. Luego le recuerda esto a Timoteo en el propio ejemplo de su familia. La fe no fingida que hay en ti, Timoteo, esta fe que habitó en tu abuela, esta fe que habitó en tu madre, y esta fe que estoy seguro que también está en ti, y también está en mí, y también debe estar en todo aquel que quiera decir: nos salvó y llamó con llamamiento santo. Pecador, ¿crees tú en el Señor Jesucristo? Permíteme volver a mencionar a una de las profetas de este mundo, Shakira. Octavo día. Hay quienes lo han visto solo en las calles transitar. Anda esperando paciente por alguien con quien al menos tranquilo pueda conversar. No sé en qué Dios estaba pensando, pero ciertamente no en el Dios que te dice a ti hoy: honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Ese es el Dios que te llama, no un Dios solitario que, como ella dice, está paciente, esperando a ver si alguien le pone atención. El Señor no necesita tu atención. El Señor no necesita tu fe ni tu arrepentimiento. No le rebajas ni una gota de gloria si le rechazas. Pero con todo, Él te ordena, como el Dios que es, que vengas a ti. Y el beneficiado del cumplimiento de esa orden eres tú, no Él, eres tú. Así que ven, pecador, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino. Nota las palabras. Honrad al Hijo, porque parece ser la mejor decisión, pero pues si no la tomas, no necesariamente te va a ir mal. Es una buena opción, es una opción interesante. No, para que no se enoje y enojado por tu infidelidad, perezcas en el camino. Creed en el Hijo, honrad al Hijo, humíllate delante del Hijo, porque esa es la orden de Dios. ¿Es severo? Dios es un Dios severo. ¿Cómo que por no creer en su Hijo me va a castigar y se va a inflamar su ira y me va a condenar por toda la eternidad? Eso no es severidad. Él soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Actualmente te soporta y soporta tus pecados. Deberías haber sido destruido. Yo también, hace mucho. Y Él ha soportado con mucha paciencia los vasos de ira. Somos receptores justos de su ira. No hay severidad. ¿Acaso hay severidad cuando Dios destruyó a casi todo el mundo en el diluvio? Pero si dejó vivos a 8 pecadores, ¿acaso es severidad cuando Dios castigó con la muerte a Adán? Pero si no lo mató inmediatamente y le dio vida
para que tuviese una descendencia que pudiese conocer a Dios. Y lo vistió de ropajes que prefiguraban la salvación de Cristo. ¿Severo? ¿Dios severo? Dios no es severo, Dios es extenso en su paciencia. Extenso en su paciencia. ¿Quién de ustedes soporta una constante rebeldía de parte de sus hijos? ¿Qué gobernador de este mundo soporta rebeldía de parte de los ciudadanos? ¿Quién? Pero Dios, ¿por cuánto tiempo los ha soportado a ustedes? ¿16 años? ¿30 años? ¿40 años? ¿56 años? ¿Por cuánto tiempo los ha soportado a ustedes? Y con todo, y a pesar de tanta extensa paciencia de su parte, ustedes siguen rechazándolo, creyendo que Él tendrá que estar siempre abierto a escucharlos. No es así. Como Dios que quiso abrir la puerta, como Dios en algún momento la cerrará, e implacablemente nadie podrá entrar, porque la obediencia a Dios debe de ser ahora. No cuando tú quieras, no cuando sientas una supuesta disposición de tu corazón, sino ahora que Dios te manda a que vayas a Él. En segundo lugar, no solamente hablamos de la orden de Dios para el pecador, finalicemos concentrándonos en la esperanza perpetua del cristiano. Dice nuestro texto, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Hay un cumplimiento ahora y aquí de esas palabras. Él quita la muerte espiritual, la venda de los ojos que hay en nosotros desde el momento en que nacemos, y nos concede una vida inmortal que nunca se acabará. Esa es la promesa para el que cree. No que vendrá y de pronto en algún día será rechazado, sino que vendrá y será siempre acepto por el Padre. Siempre acepto por el Padre. Amigos, más bien, hermanos queridos, amigos de Dios, ¿no han visto ustedes el cumplimiento de esto? Él quitó la muerte espiritual y ahora ustedes han podido ver la verdad en Cristo. Él sacó a la luz por su evangelio la salvación que ahora ustedes poseen. Pero díganme, ¿acaso pasó eso solamente en el momento de su justificación? ¿Acaso no sucede eso en cada momento en que ustedes pecan y vuelven a arrepentirse de sus pecados? Oh, hermanos míos, el Señor que tenemos, si bien ordena a los pecadores sin arrastrarse un solo centímetro ante ellos, y les ordena que vengan, es el mismo Dios que con un amor igual de implacable, si ruega a su iglesia, si suplica a su amada, y lloraría por ella. Y es a ti, iglesia de Dios, a quien Él llama constantemente, porque aunque este cumplimiento de las palabras, Él quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, se cumplió en tu salvación, en tu justificación, ha de seguirse cumpliendo cada día de tu vida. Y más muerte de la muerte del viejo hombre que aún hay en ti debe de ser mortificada. Y más vida de la vida que solo hay en Él debe de ser sobre ti mostrada. Y eso Él te lo promete. Él no te promete una salvación de un día y luego sálvate como puedas, sino que Él te promete una salvación eterna, perfecta y completa. Él promete guardarte en su mano y seguirte guardando en su mano para siempre. Pero estas palabras también nos dejan percibir en nuestra experiencia cristiana que hace falta su cumplimiento pleno. El cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Pero aún veo ese viejo hombre en mí, pero aún veo ignorancia en mí, pero aún veo falta de luz en mí. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza,
porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Romanos 8 lo dice. Hay una esperanza terrenal, hay un cumplimiento aquí y ahora, pero hay un cumplimiento pleno que nos está guardado para el futuro. Para quienes pueden decir junto con Pablo, yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Para ti, amado Hijo de Dios, es esta esperanza ahora. Tú puedes estar seguro de tu salvación ahora. No por obras, recuérdalo. Recuérdalo cada día. En que algunas malas obras se levanten delante de ti para condenarte. Vuelve a refugiarte en el Dios que te salvó. Vuelve a refugiarte en el mismo Señor que te llamó con llamamiento santo. Y vuelve a recordar que no es conforme a nuestras obras, sino según su propósito y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Tú no tienes promesa de que eso se cumplirá aquí y ahora por completo, pero tienes promesa de que se cumplirá por completo lo que ahora tú esperas, en una fe real, en un Cristo real. Él te guardará, Él te dará la salvación plena. Búscalo ahora, procura la santidad ahora sin lugar a dudas, pero recuerda que se cumplirá por completo después. Que eso, antes que desmotivarte, antes te motive. El esperar al esposo motivó a las vírgenes sensatas a tener su vasija llena de aceite, no las desmotivó. El tener la esperanza de un Salvador poderoso que cumplirá sus promesas no desmotiva al cristiano, lo alienta a mantener con sus vasijas llenas del aceite de la santidad. Yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Cree y renueva tu fe constantemente en el mismo Salvador, hermano mío. Confía en tu Señor. Ya confiaste en Él. No te contentes con una fe pequeña. Crece en esa fe. No te contentes con una comunión pequeña. Crece en esa comunión. No te contentes con haber visto a Cristo y haber sido sanado de la mordedura de la serpiente. Conténtate cuando puedas entrar de una forma completa y diaria al lugar santísimo, cada día, a cada momento, y vivir delante de tu Señor. No te contentes con un poquito de Cristo cuando puedes tener muchísimo de Él. Y en esto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, dice el apóstol Pablo a Timoteo. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, versículo 8. Cada vez que más crezcas en la fe de tu amado Señor, cada vez que menos te avergonzarás de dar testimonio de Él, porque es un testimonio vivo en ti. Como decía Jeremías, Señor, por parafrasearlo, cuando yo predico esto que tú me has dado, esta gente quiere matarme. Y cuando no lo predico, hay como un ácido dentro de mí que no me deja vivir en paz. Tiene que salir. Tengo que predicarlo. Y Pablo decía, me es impuesta necesidad. Conoce de tal manera a tu Señor que todo lo que quieras sea predicar, dar testimonio de ese Señor y Salvador. Conoce a tu Señor más, que en la medida en que más lo conozcas, menos te avergonzarás de dar testimonio de Él. No deberías de avergonzarte en absoluto. Es un Salvador poderoso y maravilloso. Pero si quizás por alguna dureza de tu corazón te has avergonzado de Él, vuelve, Él te lo pide. Y ahí sí toca a tu corazón. En Apocalipsis, cuando Él toca el corazón, es el corazón de su iglesia. Vuelve a la fidelidad a tu Señor. Vuelve a dar testimonio de Él. Vuelve a amarlo y amarlo más. Pero aparte de esto, participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Lo mismo que también le dice a
a Timoteo en el versículo 8. Si nuestra esperanza está en Cristo, si Él es nuestro Salvador y Él guardará nuestro depósito, entonces las aflicciones, como vuelve a decir Romanos 8, que padecemos en este tiempo, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. No importan. No importan las aflicciones de una carne que se levanta llamándonos a pecar. ¿Qué importa si eso aflige de cierta manera? Nos cedamos ante esos pecados y volvamos a acordarnos de Jesucristo. ¿Qué importa si el mundo se burla y se mofa de nosotros? Dios se burla y se mofa de ellos. ¿Qué importa si Satanás busca nuestra caída y nos aflige con sus dardos? ¿Qué importa si nuestros familiares se oponen? ¿Qué importa? Estamos seguros que si padecemos juntamente con Él seremos glorificados. Así que, hijo de Dios, renueva tu fe en el Señor Jesucristo y recuerda que este evangelio fue decretado para tu salvación. Y tú estuviste en la mente del Dios amante cuando Él pensó en un plan de redención. Tú que crees, tú estuviste en su mente y en su corazón. Cuando la sangre de Cristo escurría de su corazón, Él pensaba en ti. Él pensaba en ti. Cuando el Espíritu bajó en Pentecostés, pensó en que algún día habitaría en ti. Él te ama y nos ama con un tan grande amor que esto nos mueva a una tan grande fidelidad. Oremos.